Ya, aquí también recomendamos libros y hay uno, mira, impresionante, un libro muy lindo de leer y un libro muy lindo también de ver. El arte de Pepo incluye la autobiografía y las fotografías inéditas de este gran ilustrador chileno, figura fundamental, dice acá el texto, de la historieta y la ilustración latinoamericana. Padre, por supuesto, del célebre Condorito, también fue portadista, afichista, director de revistas, creador de otros personajes emblemáticos, en fin, uno de los grandes baluartes de nuestra cultura. Hizo desde la picardía a la política, Condorito, en fin, todo lo que significó el paso de Pepo por nuestro arte. Un libro del periodista Claudio Aguilera, quien está con nosotros en el Living Ciudadano. Claudio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, contento de estar acá. Después nosotros trabajamos juntos en la tercera, hace muchos... Hace 2 décadas, Freddy. Sí. Hace un puñado de años. Harto tiempo. Y me acuerdo que en la tercera escribimos por la muerte de Pepo, ¿te acuerdas? Así es, porque murió en el año 2000, justamente se están cumpliendo 25 años en realidad. Ahora, el 14 de julio, se cumplen 25 años del fallecimiento de Pepo, justo en esta época. ¿Y lo haces coincidir con esta salida? Coincidió, así es. Bueno, estamos entre el aniversario 75, que fue el año pasado, de Condorito, 75 años cumplió Condorito, y ahora los 25 años de la muerte de Pepo, pero es increíble lo vivo que está Pepo, lo vivo que está Condorito, su personaje más conocido. Bueno, ¿a ti siempre te gustó como periodista, Claudio, la ilustración, la historieta? Siempre me dediqué a eso, sí, desde el principio de mi carrera me especialicé en arte, en literatura, en ilustración, literatura infantil, y he seguido en esto, así que muy contento de culminar de alguna forma este proceso con este libro. Y además tu trabajo en la Biblioteca Nacional. Así es, yo trabajo, estoy a cargo del Archivo de Gráfica Chilena de la Biblioteca Nacional. Todo coincide. Un espacio que se dedica justamente a relevar, a investigar, a reunir el material de historieta chilena, que es muy bueno. Oye, y en ese contexto entonces, como periodista, investigador, trabajando en la parte precisa de la Biblioteca Nacional, ¿qué significa este libro, no? Para mí, en lo personal, es como un cierre de un proceso muy largo. Yo fui uno de los fundadores de Plop Galería, una primera galería dedicada a la ilustración en el año 2010, y desde entonces me ha interesado poder mostrarle al público la gran historia de la historieta de nuestro país, de la historieta y de la ilustración, porque se sabe poco. Hoy día hay un momento de la historieta, hay mucho cómic, hay mucha ilustración, pero se sabe poco que tenemos una tradición que se remonta a 1850. Mira, 1850. Así es, podemos rastrear ya la historia de la historieta en nuestro país. Entonces José Miguel Carrera era desde ya, claro, ya hacía cómic, claro, y se burlaba también del poder. Porque la historieta nace así, como esta burla sobre el poder, una manera, y hasta hoy día lo vemos en Mala Imagen y otros humoristas gráficos, es una manera de reírse del poder, y por eso a veces crea tanto anticuerpo, y por eso a veces tantos problemas que tuvo también el propio Pepo. Sí, lo interesante también es que Pepo es mucho más que Condorito, siendo ya Condorito un invento consular, ¿no? Yo creo que uno de las ideas profundas de este libro es mostrar que nos hemos quedado con una idea de Condorito, que es un Condorito que puede ser el de los años 80, años 90 y quizás hoy día. Pero no solamente Condorito es más grande que lo que vemos hoy día, sino que también Pepo, su creador, es mucho más grande. Condorito es un paso, ¿no? Es digamos que la forma en que llegó Condorito, Pepo, a hacerse conocido. Pero para eso trabajó muchísimo, hizo muchísimos personajes. Siempre fue una persona que estuvo buscando ese personaje que le diera relevancia internacional. Oye, vayamos repasando entonces, de acuerdo a tu libro, en la vida de Dan René Ríos, ¿no? De Pepo, por ejemplo, esto que escribes en el libro, Claudio, que repasa también su vida y su forma de pensamiento. Tú dices que a mediados de 1932, apenas algunos meses después de haber llegado a Santiago, desde Concepción, René Ríos comenzó a trabajar en Topace, por entonces la principal publicación de humor gráfico del país. Rápidamente desplegó una aguda ironía y un humor efectivo para retratar la actualidad y mofarse de los poderosos. La revista le abrió las puertas de la caricatura política, generó en él, cual se transformó en una firma cotizada y frecuente, una paradoja si se considera que siempre declaró ser totalmente apolítico, ¿no? en sus entrevistas, y luego la visibilidad que daba la fama era ciertamente un arma de doble filo, y Pepo iba contra todo y contra todos. En julio, y esto no lo tenía idea, lo que tú ves acá, en julio de 1943 visitó
vistió, perdón, al mandatario Juan Antonio Ríos del Partido Radical con ropajes de la Virgen del Carmen, caricatura que obligó a Topase a retractarse frente a las quejas de la Iglesia Católica. Se burlaban de todo. Este era el tío de él, además, del presidente Era Ríos, el ¿no? primo de su papá, claro, de la familia, le decían el familiar. Se burlaban de todo, en Topase, de todos los colores políticos se burlaban. Pepo retrató a Pedro Aguirre Cerda, retrató a Ibáñez, retrató a Videla, a todos los presidentes los retrató y se burlaba de todo, y se burlaban de todo. O sea, Topase era el barómetro de la política. Entonces, quien no salía en Topase en realidad no existía. Pero eso también les causaba problemas. Quemaron la revista, la censuraron, estuvieron presos los directores. Y esto lo relegaron también a Ríos, ¿no? Casi. No alcanzaron a llevárselo a Chiloé, se salvó por ahí, gracias a los abogados, pero sí, lo pasó mal. Oye, y eso produjo que él quisiera salir de todo el ambiente político. Sí, no le gustó, pero hizo caricaturas como las que vimos recién. A ver si la podemos mostrar de nuevo para que nos cuente, Claudio. El personaje de Don Gavito. Don Gavito fue uno de sus personajes más famosos, González Videla, que comienza, como tú sabes bien, comienza apoyando con el apoyo del Partido Comunista, ¿no es cierto? Y después la ley maldita, y ahí hay un cambio. O sea, primero es un tipo de personaje, después va cambiando también a la medida que va cambiando la figura. Y lo retratan como un personaje muy... como siempre no está interesado en nada, como no entiende nada, muy frívolo, se ríe de todo, está jugando en la moneda nomás. Hay un retrato bien crítico, como lo había de todos los presidentes de la época. Incluso de su tío lejano, ¿no? El presidente Ríos. Exactamente, también le hizo un personaje. Le hizo un personaje también ahí. Tú lo pones en tu libro, ahí, ¿no? Estaba el jefe, así es, con esta nariz, ¿no es cierto? Y también como muy contradictorios todos estos personajes. Se los muestra en la moneda, pero siempre están o se quedan dormidos o están pensando en cualquier otra cosa. O sea, muy vacíos, personajes muy vacíos. Pero es interesante ese compromiso que tiene Pepo con retratar el poder y burlarse del poder. Ahora, el poder siempre lo persiguió, ¿no? Incluso, mira, este es Carlos Ibáñez, claro, le decía al sonámbulo. Exacto, claro, porque en algún momento se quedó dormido, entonces lo agarraron así. Era bien agudo, para siempre, sí. Estamos hablando de un tipo que había sido dictador en su gobierno anterior. Eran muy agudos y también pero eran muy cercanos a los políticos. Hacían fiestas con los políticos, los invitaban, habían reuniones. Después González Videla, cuando termina su mandato, Pepo lo retrató durante todo el mandato y después sale en una caricatura diciéndole: lo logramos, don Gavito. O sea, llegamos hasta el final del gobierno y después González Videla se reunió con Topase, los invitó a La Serena en el avión, en el Canela, los invitó a pasear. O sea, porque había estas disputas, pero eran disputas en un entorno, yo creo, también Claudio, democrático. Es que además, claro, por un lado decías tú, chuta, salía en Topase. Pero por otro lado decir que te podía pasar. Claro, porque si no salía en Topase no existías. Claro. Mira, oye, te decía yo que la política, claro, no le gustaba, la rebulló después Pepo, pero hasta el nacimiento de Condorito tiene un componente político, ¿no? Condorito, sí, en el sentido de que Condorito es una toma de posición de Pepo. Dice: me voy a salir de esta contingencia de los años 50. O sea, llega a Topase hasta los años 50 y Condorito nace en el 49. Entonces va a seguir cercano a la política. De hecho, hay una portada de Topase donde aparece Condorito. Condorito. Pero los años 60 ya se nota como Pepo empieza a alejarse de la política, aunque el único presidente que sale en la revista Condorito es Eduardo Frei, del cual tenían cierta cercanía, eran vecinos, vivían los dos en el barrio Italia, y hay varias fotos en que se los ven estrechándose la mano, festejando juntos. Entonces había cierta complicidad de todos modos con la política. Aquí está, pues. Y el presidente Frei se parecía a Condorito también. Bueno, justamente en el año 64, cuando sale Frei, Condorito hace una competencia de narices con Eduardo Frei. ¿Quién tiene la mejor nariz de Chile, Condorito o Eduardo Frei? Oye, Claudio, Walt Disney también significó
Walt Disney de alguna vino manera a Chile, el surgimiento también de claro, Condorito. vino a Chile en el año 41 dentro de un contexto también político, porque está justamente esta ahí está, disputa. Disculpa, esa ahí foto tú está. la pones en tu libro, esta foto también, Aquí, ¿no? ahí está Walt Disney firmando, ahí está Coque, el creador de la revista Topaz y otros dibujantes de Topaz. Pepo Él está fue aquí. a Topaz. Ahí está, mira, en la esquina, con el vaso en la mano, ahí está. Perfecto, a la derecha. Ahí está Pepo. Y Walt Disney vino a Chile también en un momento muy, muy importante geopolítico, digamos, porque Walt Disney viene a hacer política de Estado, o sea, enviado por Estados Unidos para unificar a América, para tratar de convencer a los países americanos de que se unieran a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, porque recuerda que todavía países como Chile no habían declarado, eran neutrales todavía. Entonces había todo un tema político de cómo hacer que América apoyara a Estados Unidos y no a Alemania o no a los países o a la Unión del Soviética otro, que estaba ganando. de países del otro lado. Así que él vino a eso, vino a hacer publicidad, vino a hacer propaganda de Estados Unidos y ahí es donde se encuentran con toda la gente Topaz, con otros dibujantes y donde nace también este avioncito. Claro. Pedrito el avión, que no le gustó mucho a Pepo y a mucha gente. Que Disney dijo que Chile era un avioncito. Claro, un avioncito timorato que tiene que cruzar desde Mendoza hasta Chile trayendo el correo. Yo lo encuentro un avioncito muy lindo, muy tierno, no tiene nada de malo, pero para Pepo tenía que ser un ave como había sido como José Carioca de Brasil y como otros personajes, como un gallo, José Pistolas en México. Entonces tenía que ser un ave. ¿Y por qué no bajar al cóndor? Y ahí es donde nace Condorito. Y ahí nace Condorito como según tal. la explicación de Pepo, claro. Y además, y muy achilenado, ¿no? Con pelotillego, con buenas peras, con ojotas, con un grupo de amigos que son los amigos que me imagino que eran de él también, ¿no? Sí, está el avioncito. Ahí está el avioncito, ¿viste? Yo lo encuentro un avioncito muy tierno que no le hace mal a nadie, ¿no? Pero muy Disney también. Sí. Y yo creo que Pepo quiso hacer algo un poco más propio, y por eso bajó al cóndor de la cordillera. ¿Dónde crees tú que está la genialidad de este personaje chileno que se convierte en latinoamericano? Mira, yo creo que Pepo supo identificar algunos rasgos muy latinoamericanos, que tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con la picardía, con esa capacidad de reírse en la adversidad. Y yo creo que eso es Condorito, ¿no? O sea, estamos mal, estamos sin trabajo, ¿no es cierto? No está pasando, no hay casa, hay muchos problemas, pero junto a los amigos somos capaces de reírnos, burlarnos de la situación, siempre lograr salir adelante con el humor. Y yo creo que eso es muy latinoamericano. Ahora, Pepo tocó todas las teclas prácticamente de la ilustración, desde lo político, lo infantil, pero también lo que se conocía como lo erótico, ¿no? En ese momento era lo picaresco, ¿no? Claro. Estas revistas como Pobre Diablo, El Pingüino, Cancán, donde Cosquilla. Menos en Cosquillas, porque ya después él no sigue participando, pero sobre todo Pobre Diablo, que es del año 45, un poco después El Pingüino, y aquí lo vemos, ¿no es cierto?, con algunas imágenes. Esta es de Pepo, claro. Este dibujo de Pepo, ¿no? Muy a la moda de lo que estaba sucediendo en la época, ¿no? Dibujaba bien, Era un tremendo dibujante. Él estudió Bellas Artes, o sea, uno pierde esa idea. Él estudió Bellas Artes, estudió dibujo anatómico, era un enorme dibujante, muy versátil, con una mirada muy aguda también de lo que estaba pasando en la sociedad. Oye, aunque esto está censurado. Claro, porque hay un desnudo ahí en la Escuela de Bellas Artes. Oye, aunque algunos, no sé si tú estás de acuerdo, lo tildaban a él más al centro-derecha, en su pensamiento político, fue en dictadura. Se comprometió también con algunos colegas de él que estaban siendo perseguidos, ¿no? Sí, mira, la situación, el lugar político de Pepo yo creo que no es fácil de definirlo, pero como tú dices, a mí me parece que estaba más cerca de una centro de derecha que pudo haber sido la de Frei, por ejemplo, del gobierno de Frei padre. Y durante la dictadura nunca hubo una intervención directa sobre Condorito, como sí la hubo en otras revistas infantiles y revistas de historieta en Chile. Sí existió esa intervención con frases como que hijo o joven, dedícate a estudiar o dedícate a la patria. En Condorito nunca hubo eso. Y para mí, Condorito también da muchos ejemplos de una crítica institucional
siempre la iglesia, por ejemplo, es mirada de forma crítica. El cura gordo, ¿no? ¿Cómo se llama? El padre, Venancio. Venancio. Los militares, todos los uniformados son siempre ridiculizados con mucha fuerza. O sea, pensemos que el Roto Quesada no es otro que un mayor del ejército. Entonces, en Pepo hay una mirada crítica de las instituciones. Sí. Muere el Roto Quesada, famoso. Claro, eso está dentro de su humor. Sí. Y durante la dictadura, él recibió a muchos dibujantes que habían quedado sin trabajo, porque se cerraron muchas revistas y el espacio donde podían trabajar, donde podían ganarse la vida, era Condorito. ¿Es cierto que el Roto Quesada era un adversario que él tenía en lo personal y que cuando murió realmente el Roto Quesada dejó de ponerlo el rayado en sus caricaturas? Lo que pasó que el Roto Quesada era un mayor del ejército que estaba a cargo de un casino donde fue Pepo con un amigo y su esposa. Y este mayor se burló de la esposa de Pepo porque dijo que bueno, se le había perdido un monedero y dijo que era una estrategia que hacían mujeres de mala vida para robar. Entonces Pepo, indignado, le dijo, yo le voy a ir a pegar a esto. Y el amigo le dijo, no, por favor no le pegues porque yo también lo conozco, así que no hagas más escándalo. Ah, bueno, no le voy a pegar, pero le voy a dar duro en Condorito. Y estuvo varios años. Inmortalizó, ¿eh? Lo inmortalizó. Los rayados con Washington levantando la pata arriba del muera el Roto Quesada. Y fue una venganza implacable. Y después le dijeron, la familia dijo, oye, por favor, no, que nuestro familiar murió ya. Y él dijo, ya lo voy a dejar, pero supo que estaba vivo. Así que le siguió dando. Pero ya en los 80 se acaba el Roto Quesada. Yo creo también por la situación política de Chile, del cual él se quejaba también. Ahí encontré algunas entrevistas. Veamos un extracto de lo que tú pusiste, precisamente de eso en tu libro, Claudio. Dices tú, era consciente de que el país se estaba quedando sin espacios para hacer reír. ¿Por qué dejó el humorismo político? Porque se acabó Topase y no fue reemplazado por otra revista política y ahora se acabó la política, dijo en una entrevista publicada en 1981. Incluso notaba que la risa estaba desapareciendo. Y no hay nada más triste que un país de gentes tristes, decía. Antes usted llegaba a la oficina en la mañana y siempre había cuento. Estaban los políticos, claro, y daban temas. En cambio, los militares no dan temas. Y si lo dan, no se puede hacer chiste, declaró ese mismo año. Tú rescatas esta declaración, además, 1981. Hay que ser valiente para eso. No era fácil dar ese tipo de declaraciones. Claro, lo que pasa es que él no lo ve desde un punto de vista político, más estrictamente, ¿no? Él está viendo el comportamiento de la sociedad. Y eso es lo que siempre hizo, mirar la sociedad, mirar los cambios sociales. Pensemos que Condorito, por ejemplo, es un migrante que llega del campo a la ciudad en el año 41, en momentos de crisis política y social en el país, y es un cesante, entonces tiene que encontrar trabajo. Ahí están una de las primeras viñetas de Condorito, ¿ven? Y ahí lo vemos, Condorito tiene que robar para vivir, se está tratando de ganar la vida, siempre cesante, nunca encuentra un espacio para desarrollarse. Ese es el primer Condorito. Oye, entonces nace como Claudio, marginal. Es una realidad de la inmigración campo-ciudad que estaba ocurriendo. Víctor Jara llegaría con su familia desde el sur chileno, claro, ¿no? Desde el campo chileno también. A una ciudad donde no hay habitaciones, ¿no es cierto? Donde no hay vivienda, donde no hay espacios para acoger a esta gente que está llegando. Ni siquiera hay trabajo, solamente la promesa de que les va a ir bien. Condorito es parte también de ese movimiento social. Oye, es un libro, como lo decíamos al principio, muy lindo. No sé si lo alcanzan a ver la cámara acá, ¿no? Pero un gran diseño de Felipe Leal, un gran diseñador chileno, sí. Está muy lindo. A ver, vamos a mostrar alguna imagen, no sé si se pueden ver ahí, ¿no? Justo pega la luz, claro. Elegí justo la que se pega más la luz. Mira, está lleno de caricaturas. ¿Cómo fue hacer este libro y con qué ayuda contaste la familia? Bueno, este es un proceso muy largo que gracias a la familia de Pepo, que ha conservado una cantidad importante de material, pudimos llegar a tesoros, a verdaderos tesoros. O sea, cerca de 300 originales que pusimos en el libro están ahí de distintas épocas de toda la vida. Hay dibujos desde cuando tenía 11 años, por ejemplo. Encontramos su primera publicación en el diario El Sur. Mira. Y además
además muchas fotografías inéditas, como esta que ustedes ven acá, que se conocen muy poco, que nos muestran el entorno familiar. ¿El papá era médico de Pepo en Concepción? Era un médico muy conocido, uno de los fundadores de la Universidad de Concepción, así que una persona muy instalada dentro de la sociedad penquista y que, imagínate, su hijo mayor estudió medicina, después se salió de la medicina, pero lo siguió apoyando siempre. Háblame de esto, ¿no? De las aventuras de Pelotilla y Papirote. Hay una de las primeras historietas de Pepo cuando tenía cerca de 10 años, apenas había 11 años, en Concepción, de donde nació. A los 11 años ya publicaba. Ya publicaba, gracias a su papá, que lo ayudó mucho, lo animó mucho. Qué bonito eso, porque imagínate, era médico. Dice, no, creo que estudia medicina, ¿no? Y lo apoyó en su arte. Lo apoyó bastante cuando decidió, le dijo, papá, no voy a seguir estudiando medicina, me voy a Santiago. Ahí se preocupó un poco, claro. pero lograron convencer y le siguió ayudando toda su vida económicamente, al principio económicamente. Y para Pepo eso era muy importante. Y se vino a Bellas Artes, ¿cierto? Claro. Era muy importante eso, demostrarle a su familia, demostrarle a su padre que a través del dibujo él iba a poder vivir. Y eso es algo, yo creo que una de las lecciones importantes que nos deja, o sea, cómo con la vocación, con el esfuerzo, los artistas pueden ganarse la vida y pueden llegar a hacer lo que quieren ser. Y con este talento, además, increíble, ¿eh? ¿Y qué significó Coque, no? Aquí lo tenemos al creador de Topase. Coque era cineasta, el creador de la revista Topase, una figura fundamental dentro de la cultura gráfica chilena. Y aquí como que le muestra a él, le muestra su Claro, porque llegó a la revista Topase, imagínate, un provinciano de Concepción, muy instalado, muy conocido allá, pero aquí no tenía redes, no conocía nada. Entonces llega a la revista Topase, le dice, mire, yo hago estos dibujos. Y le dicen, ya, niñito, sigue esforzándote, te vamos a volver a llamar en algún momento. Y de repente le encuentra uno de sus dibujos publicado y dice, aquí me cambió la vida, porque les pagaban y les pagaban bien, entonces podían vivir de su trabajo. Oye, Claudio, claro, nosotros siempre miramos como para el lado a otros grandes ilustradores, pero Chile, no sé, Temo Lobo y tantos más, no quiero nombrarlo porque se van a quedar muchos afuera. Claro. Tenemos una gran tradición de ilustradores. Y tuvimos ¿no? Sí, y tuvimos un momento... A propósito del Eternauta, digo yo, ¿no? Que están... Bueno, tuvimos un momento de edad de oro de la historieta, de las publicaciones chilenas, justamente entre los años 40, 50, hasta bien entrados los 70, hasta el golpe militar, que Chile era un país exportador de historietas, o sea, Condorito, Jungla, todas las revistas que hacía Zig-Zag salían por toda América Latina. Uno las encuentra en Colombia, las encuentra en México, en Argentina. Pobre Diablo, esta revista que te contaba, estuvo publicada en Argentina. Venían los dibujantes argentinos a publicar en Chile, entonces sí, Chile fue una potencia muy importante. ¿Y hoy, cómo está hoy la tradición de historieta en Chile? Hoy estamos viviendo un buen momento, diría yo. Hay publicaciones, hay editoriales independientes y editoriales también transnacionales que se están interesando. Los chilenos están publicando en Francia, están ganando con manga, el manga chileno está ganando premios en Japón. O sea, hay un momento de expansión, pero también de precarización, porque muchos artistas tienen que esforzarse muchísimo por hacer su obra. No todos, muy pocos pueden vivir de su trabajo como en este momento, que sí vivían, porque había revistas, porque había libros, porque había kioscos, ¿no? Había una cultura de la lectura y de la lectura gráfica que hoy día ha sido reemplazada por la televisión, bueno, y por otras formas de entretenimiento. Qué buen homenaje entonces para toda esa generación, porque hacer pensar riendo, imagínate, es mucho más potente, lo vivimos en dictadura también. Gente que se la jugó bastante. El arte de Pepo, entonces, incluye autobiografía, fotografía inédita, ahí lo estamos viendo, Claudio, está a la venta ya, ¿no? Está a la venta en todas las librerías, distribuido y publicado por Fondo de Cultura Económica, lo que va a permitir que el libro llegue a todos los países en que Condorito sigue siendo leído, como Perú, Colombia y México y otros tantos. Muy bien, a nombre del equipo, felicitaciones, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Que estés bien. Hasta luego. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos nuevamente mañana en el Living Ciudadano de Viernes. Que estés bien. Chao, chao.